Frente a las cámaras de TVN y en la entrevista con Marcelo Araya, Michael Townley dio detalles exactos de cómo confeccionó e instaló la bomba que hizo explotar el auto de Orlando Letelier. El FBI llegó a una conclusión. Era la misma mano que había instalado y había asesinado a Carlos Pratt y su esposa en Buenos Aires. Mi hermano Pancho me dice, ¿supiste lo que pasó? Le pusieron una bomba al auto del viejo. Lo mataron cuando yo tenía 15 años. Y es exactamente como se lo hacen a Carlos Pratt, el mismo lugar. Y cuando un asesino logra un estilo, lo repite. Y yo lo tenía al frente, y su mirada era gélida. Me extendí debajo del auto a poner la bomba. Se cumplió la misión. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta edición extraordinaria de Informe Especial. Las confesiones de un asesino. La entrevista al ex agente confeso por el crimen de Orlando Letelier, el norteamericano Michael Townley. Buenas noches, Marcelo. Usted ha sido autor de, diríamos, uno de los golpes periodísticos más importantes en los últimos años en nuestro país. Imagínese, son 15 años de silencio de parte del principal inculpado en el caso Letelier. Esta es una entrevista exclusiva de Televisión Nacional y por lo tanto los derechos de difusión están absolutamente reservados. De cooperar en la investigación de la muerte de Orlando Letelier, del asesinato de Orlando Letelier. Me declaré culpable, estuve en las cárceles estadounidenses, norteamericanas. Es que yo no podía creer que él fuera tan impasible, como que fuera... Le digo, pero ¿y dónde estaba la sensibilidad? No, un militar, porque él se sentía soldado, y eso también me lo contó, él me dijo, yo era un militar más. Y en todo momento esperando que General Contreras, don Pedro Espinosa, asumieran sus responsabilidades y decir, señores, fuimos nosotros. Y dejar al país seguir adelante. Y recuerdo que junto a un grupo de personas esperamos ver el reportaje. Fue una cosa que nos conmovió. En ese tiempo, junto a mi tía Fabiola Letelier, seguíamos batallando los tribunales en el país para que se avanzara en los juicios, que se avanzara efectivamente en la investigación que estaba haciendo el ministro Bañado contra Contreras y Espinosa. He hecho cosas criminales, pero dentro del contexto de ese tiempo era lo que había que hacerse. No es excusa, no es justificación. Pero fue capaz de hacer tanta crueldad, pero necesitaba que él declarara. Para mí era más importante que él contara y confesara y me diera nombres de las personas para que de alguna manera todos conociéramos cómo estaba, hasta dónde era todo verídico también, porque todo el mundo te cuestionaba en ese tiempo. El 12 de noviembre de 1973, de acuerdo a la propia declaración del general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, este asumió la dirección de la DINA, pese a que a la fecha él era solo coronel, sin ser director titular. La organización de carácter secreta centralizó en ella las operaciones de inteligencia en Chile por sobre la de las instituciones armadas, pese a que éstas eran dirigidas por oficiales que ostentaban grados superiores a los de Contreras Sepúlveda. La DINA fue creada por el decreto ley 521, debiendo responder a la Junta de Gobierno al comienzo y directamente al general Pinochet más tarde. Mando inmediato fue comandante y después coronel Espinosa. Coronel Espinosa me pasó o me asignó, si quiere decirlo así, a entonces mayor Iturriaga, Eduardo Iturriaga Neumann. La justicia argentina asegura que los conocimientos en electrónica y explosivos de Townley habrían sido demostrados en el asesinato del general Carlos Pratt y su señora. El 30 de septiembre de 1974, un automóvil estalló en Buenos Aires, capital de Argentina. En el hecho murió el general Carlos Prats González, excomandante en jefe del ejército chileno y ex vicepresidente de la República. Junto a él, su esposa, Sofía Casper.
fue muy duro comprobar la frialdad de él, porque a mí me tocó declarar y yo lo tenía al frente y su mirada era gélida. Más grave fue sentir que algo ocurrió en el proceso ahí, en que todo determinaba que se le iba a conceder la extradición. En algún momento llaman al juez, sale del estrado y cuando vuelve determina que no hay extradición. Y la Corte Suprema dice no tener antecedentes suficientes para investigar en Chile este caso, lo que para nosotros consideramos tremendamente grave. Y cuando un asesino logra un estilo, lo repite tantas veces sea necesario. Por lo tanto, él me dice ahí en el reportaje, él es también el asesino de Carlos Prats. Estoy seguro, me dijo. Después, con el tiempo, él nunca me lo confesó. De hecho, bueno, lo puse ahí en la entrevista. Cuando yo le pregunto por Carlos Prats, me dice, yo no le voy a contestar. ¿Cuál fue el acuerdo? No le voy a responder eso. Entonces lo hizo. Yo no le voy a responder eso. Entonces no lo hizo. No le voy a responder a eso. Y no me quiso responder. Pero después, bueno, me imagino que se acabó la protección de testigos y él viaja y reconoce el asesinato a Carlos Prats. Pero asegura que gracias a él, el coronel Contreras reafirmó su autoridad en la DINA por sobre sus detractores. Wilson, Enyart o Townley, o como se llamara en esa época, jamás ha aceptado el cargo del crimen de Buenos Aires hasta hoy. ¿Usted en ese momento que estaba en Buenos Aires no le constaba que había alguien de DINA? Yo me encontré en Buenos Aires con Eduardo Iturriaga. ¿Le indicó qué misión estaba cumpliendo él? No. ¿Usted está dispuesto a enfrentar ese proceso que se ha abierto en Argentina? Es una pregunta que no tengo respuesta. Habían varios grupos encomendados por Coronel Contreras para asesinar a General Prats. ¿Se pagaba a esos grupos? Escuché que a un grupo se había pagado $20.000. Yo le mandé una carta a Townley diciéndole que entregara, que si ya no le iban a dar la extradición, entregara la información que tenía. Y él se comprometió verbalmente a que posteriormente iba a entregar toda la información que tenía, en que manifestaba que Contreras había sido quien le había encargado, digamos, el crimen de mi padre y de mi madre. Y cumplió, porque la jueza María Servini Cubría lo entrevistó y a ella le confesó. ¿Quién era Orlando Letelier? ¿Qué había hecho para que se transformara en tan codiciado objetivo para sus desquiciados victimarios? Somos 4 varones que teníamos una relación muy especial con mi padre. Y yo recuerdo desde momentos en la playa, nadando en el mar, del cantando. Era una persona que le encantaba cantar, le encantaba tocar la guitarra. El entusiasmo por el triunfo del candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales lo llevó a aceptar el cargo de embajador de Chile ante los Estados Unidos y después trasladarse hasta Santiago para asumir como ministro de Relaciones Exteriores y finalmente, solo días antes del golpe militar, aceptar la titularidad del Ministerio de la Defensa. Orlando era el ministro de Defensa para el día del golpe, era una persona que conocía la institución militar. Fue la persona que asumió como ministro de Defensa el mismo día que Pinochet asumió como comandante en jefe del ejército en reemplazo a Prats. Y creo que no es casual que Pinochet haya mandado a asesinar a 2 ministros de Defensa, a Prats y a mi padre. Era una situación muy parecida y casualmente el otro asesinado, pero fue en Chile, fue José Toá. La definición de criminal lo acepto, que confesé a un crimen. Yo estaba en el colegio, estaba en cuarto medio, estaba en un recreo. Pasó a buscarme al colegio una tía, en el auto estaban 2 hermanos, y cuando me subo en la parte de atrás del auto, mi hermano Pancho me dice, ¿supiste lo que pasó?
le pusieron una bomba al auto del viejo. A mí me llaman, coronel Espinosa, y me dice de que necesitaba que yo me preparara para un viaje inmediato a Estados Unidos a recibir la información y de ahí proceder a solicitar una vez más la asistencia del grupo cubano, del movimiento nacionalista cubano, en Estados Unidos para ayudar en el asesinato de Orlando Letelier. Y lo que hizo el reportaje al permitir que se expusiera y fuera entrevistado Townley, sin duda fue un golpe noticioso, ¿sí? Pero más que eso fue la demostración de que lo que se sostenía durante mucho tiempo era verdad. ¿Quién preparó la bomba? Eso fue preparado por yo en presencia de Virgilio, con la ayuda de Virgilio y mientras que Dionisio miraba. ¿Dónde la prepararon? En el cuarto del motel en Washington. Y sencillamente bajé del auto y me fui a pie por la calle. Cuando llegué al lado del auto de Orlando Letelier, me agaché al lado del auto, esperé unos minutos para asegurar que nadie iba a gritar o algo. Y me extendí debajo del auto a poner la bomba. ¿Era tan simple para usted? Era un trabajo en extremo fácil. Sujetar, amarrar, irse. En ese juicio en Estados Unidos, en Washington, yo estuve presente como público y después cuando hubo un receso, tuvimos el pasillo y a 2 metros estaba él parado también. Fue una cosa bastante escalofriante. No es un trabajo difícil, sí estaba en extremo nervioso, estaba con miedo. Era el momento de mover el interruptor que da la posibilidad de corriente llegar al detonador. ¿Quién decidió que había que eliminar a Orlando Letelier por vía de un explosivo detonando con una bomba su automóvil? La decisión final en el lugar de lo acontecido fui yo, siguiendo la orden final de que el asesinato tenía que proceder, fuese lo que fuese. Uno vivió una situación media disociada. Escuchar a Townley cuando fue, sé dónde estaba el auto, recuerdo perfectamente, cuando describió la noche que estuvo debajo del auto colocando la bomba o asegurando que estuviera bien hecho el contacto para el control remoto. A las 9:38 de esa mañana había gran tráfico aquí en la Sheridan Circle. Este fue el lugar escogido por los asesinos para llevar a efecto esa acción de sangre y terror. Aquí, precisamente, detonó el artefacto explosivo que hizo volar en pedazos el automóvil y también las vidas de Ronnie Moffitt y la del ex canciller chileno Orlando Letelier. ¿Qué sintió usted esa hora? Que la misión estaba cumplida. Estuve muy afligido con la muerte de la Ronnie Moffitt. En cuanto a señor Letelier, Orlando Letelier, eso lo había no aceptado, pero ese era el objetivo. Era un soldado en su lado de la pelea, yo era un soldado en mi lado de la pelea. Cuando describió esas cosas, bueno, yo estaba pasando por ahí en esos días, en esas horas, medio de nuestra casa. O cuando describe por qué Calle se metió los cubanos para activar la bomba. Mira, son cosas que a uno le ponen los pelos de punta. Y fue recién cuando llegamos al hospital, donde nos llevaba mi tía,
Entramos, había mucha gente, un tumulto de gente. Entramos, nos encontramos en una sala con mi madre y que nos abrazó y nos dijo, y fue su forma de decirnos, lo único que les pido es que después que todo esto pase, no odien a nadie. Así fue como nos dijo. Hay un hecho muy singular que a él le duele mucho, que es cuando Pinochet le quita la ciudadanía. Mira, eso es algo que lo golpeó muy fuerte, donde él expresó ese dolor cuando dijo, yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno. Hay que eliminar a Orlando Letelier. Exacto. ¿Por petición expresa de quién? El coronel Espinosa en ese momento me está dando la orden. El asesinato de Carlos Prats y de la señora Sofía Cuthbert se le atribuye también a usted. Sí. Usted estaba ese día en que ocurrió el asesinato, se encontraba en Buenos Aires, estaba abandonando el país en ese minuto. Sí. La gente debe ir a asociar entonces que usted es parte de lo que ocurrió allí. Sí. ¿Usted es el autor entonces del asesinato de Carlos Prats? Usted me está dando su conclusión. Por otro lado, en Punta Peuco hay varios oficiales que están, digamos, cumpliendo la condena que corresponde. Entonces, claro, la justicia no es completa, pero ha habido justicia. Si el hecho de que una bomba reventó en los automóviles en Estados Unidos y una bomba reventó en el auto de General Prats es similar, sí es similar, pero no veo por qué es de la misma mano. Marcelo Araya y los periodistas en Chile hicieron un trabajo extraordinario en los casos, y lo quiero decir. Su esfuerzo en este caso y en otros fueron excepcionales para que se conozca más la verdad y tengamos más memoria en nuestro país. Esta ha sido una entrevista para mí importante, sin duda, pero no deja de guardarme un sabor bastante amargo. Conocer esta etapa tan dramática de la historia de Chile. Mucho dolor, muchas familias que han quedado con pérdidas personales, de familiares, a raíz de la acción de la institución a la cual usted perteneció. Yo no he podido encontrar una persona en la historia de Chile que ha sido más nefasto para el país que General Contreras. Y uno, mira, al final del día, a mí me quitaron el derecho a tener padre, a mis hijos a tener abuelos. Tengo la ventaja que sé a dónde dejar una flor. Yo nací chileno, soy chileno y voy a morir como chileno. Los restos de Carlos Prat y Orlando Letelier descansan aquí en el Cementerio General, apenas a un par de cuadras de distancia. Ambos eran hombres demócratas, ilustrados y amantes del ejército, uno como su comandante en jefe y el otro como cadete de la escuela militar. Fueron asesinados en Buenos Aires y en Washington porque se volvieron demasiado peligrosos para la dictadura de Augusto Pinochet. Una vez regresada la democracia, Patricio Aylwin le devolvió la ciudadanía a Orlando Letelier. Por eso, en su tumba reza: yo nací chileno, soy chileno y me moriré chileno.